Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy, lunes 8 de octubre, pues una emisión más de Algo Más que Nutrición por nuestro lugar, ya saben, Sportiva TV, toda la barra de programas con base en la temática deportiva. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, nos lo han estado pidiendo mucho, creo que es un tema con el que de alguna manera todos estamos familiarizados o todos tenemos algún conocido del que podemos tener algunas preguntas, algunas dudas. El día de hoy vamos a estar trabajando con esto. No quiero comenzar sin antes darle la bienvenida y el saludo a mi amiga y compañera Mariana Romero. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola amigos, muy buenas tardes por seguirnos una emisión más aquí en su programa Algo Más que Nutrición. La verdad estamos muy contentos de contar con la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Me voy a permitir presentarles a la educadora en diabetes, licenciada en nutrición, Angélica Salas. Angélica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, saludos. Pues la verdad muy contentos de que te hayas podido dar un tiempecito para nosotros, de un tema que nos han pedido mucho, tanto en redes sociales, como también es un tema que a la persona que nos está viendo al otro lado de la pantalla le debe de ser de mucha utilidad, porque nosotros sabemos que las cifras de diabetes en población mexicana son altas, entonces todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que tiene la enfermedad y que es de suma importancia, que tenga autocuidado, autocontrol, y recuerden que mientras más información tengan acerca de los temas, mejor va a ser su control. Ok, bueno, pues me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Primero, pues podríamos empezar aterrizando qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad, como ya nos comentó Mariana, muy prevalente en nuestra población. Según las últimas cifras, el 9.4% de nuestra población está viviendo con diabetes, y esta va a ser una enfermedad crónico-degenerativa. Eso quiere decir que no se va a curar, que no se dejen engañar, esto es bien importante, ¿no? Que no va a ser una enfermedad que no es curable y que además con el tiempo va a ir progresando y nos va a ir metiendo como en problemas. ¿Por qué se va a caracterizar esta enfermedad? Porque van a subir los niveles de glucosa en la sangre, y esta elevación de glucosa en la sangre va a traer consecuencias. Esta elevación se puede dar por diferentes situaciones, pero en general vamos a poder distinguir tipos de diabetes, que sería la tipo 1, en la cual nuestro cuerpo no va a producir insulina, tipo 2, en la cual los receptores a lo mejor no pueden utilizar la insulina de la forma adecuada, y la diabetes gestacional, que se va a presentar durante el embarazo. Ok, Angie, antes de detenernos todavía un poquito más en esta parte de la diabetes, creo que es importante que nos hables de qué es la educación en diabetes, porque muchas veces a lo mejor para nosotros profesionales de la salud dices, ok, ya sé para dónde va, pero a lo mejor la persona que nos está viendo del otro lado no sabe mucho qué es un educador en diabetes. ¿Si nos puedes comentar un poquito de esto? Sí, claro. Bueno, es importante mencionar que el paciente con diabetes debe estar rodeado de un equipo multidisciplinario que incluye varios profesionales de salud, como es el médico, el nutriólogo, el podólogo, el dentista, el oftalmólogo, todos estos profesionales que lo deben rodear, y el educador en diabetes va a sumar a esta red de profesionales. ¿Cuál va a ser la labor como educadores? Nosotros le vamos a brindar al paciente información, conocimientos, herramientas para que él, a través de prepararse, a través de conocer, pueda tomar decisiones informadas que le permitan tener un óptimo control de su enfermedad y con ello mejorar su calidad de vida. Pero ya no es nada más el haz esto, es obtener herramientas, es de verdad ir acompañando al paciente, brindándole todo lo necesario para que él sea capaz de tomar esas decisiones en su vida diaria. Entonces, el nutriólogo toma otro papel, aparte del que da el plan de alimentación, como siempre nos encapsulan, ¿no? En alguna forma. Ahora tenemos la labor de educar a la persona con diabetes. Sí, claro. Bueno, el nutriólogo como tal podría proveer al paciente de un plan específico. El educador le podría mostrar esta parte de distinguir grupos de alimentos, le podría decir lectura de etiquetas, a lo mejor que también te toca como nutriólogo, pero no todos los educadores en diabetes somos nutriólogos. Es en general te puedes especializar como profesional de salud, pudiera ser dentista, médico, psicólogo, y podría ser educador en diabetes, que es como brindar las herramientas propiamente, manejando un poco de todo, pero ya el especialista, digamos, el nutriólogo te daría un plan. El educador solamente te ayudaría en la parte de alimentaria a reconocer grupos, lectura de etiquetas, esa parte. Licenciada, hablando de esta parte un poquito de educación,
quisiera yo hacer una pregunta, un poquito de nomenclatura. ¿Por qué se está haciendo mucho hincapié en que no hay que decir a las personas diabéticos, sino personas con diabetes? ¿Qué es la base de esta diferencia? Ok, personas con diabetes. En general se trata de no etiquetar a las personas, porque es una condición de vida, pero es una condición de vida que no te limita, que no te limiten a hacer tus actividades. No es como luego decimos, a cualquier persona con una enfermedad crónica, es decir, con una condición en la que va a vivir ya por siempre o por lo menos una buena cantidad de tiempo, no etiquetarlo, ¿no? El hipertenso, el canceroso, así. Se trata de dejarlo ser como personas y simplemente aceptar esto como una condición de vida más, no como algo que te haga ser. Y una condición de vida, como ya bien se mencionaba, bien tratada, bien llevada por todo este grupo interdisciplinario y sobre todo teniendo el eje pues ahí a la persona encargada de educación en diabetes. ¿Cuáles serían los demás profesionales que podrían complementar esta mesa que necesita alguna persona que lo requiera? Profesionales de la salud, digamos, con el paciente con diabetes, el médico, sin duda, el médico, el nutriólogo, el podólogo, dentista, el médico hablando como de médico endocrino, el que te puede dar el tratamiento, pero también necesitamos valoración oftalmológica, en algún momento a lo mejor un nefrólogo, el psicólogo, que también es súper importante y que a veces lo dejamos de lado, pero aceptar una condición crónica no es sencillo y muchas veces de la actitud con la que nos manejemos va a depender el éxito del tratamiento. Entonces el psicólogo es súper importante, el podólogo, no sé si ya lo mencioné, pero también es súper importante. Súper. Es importante todo lo que nos está comentando Angie porque regularmente tenemos la idea de que solo un profesional de la salud es el que se dedica al cuidado de la persona con diabetes. Exactamente. Y hay que tenerlo muy, muy presente, que no solamente es uno, lo está diciendo Angie, son muchos profesionales y aquí sí es hacer un poco como de la conciencia de la persona. A nosotros nos ha tocado igual, a lo mejor nos alejamos del tema que es un poco el deporte, pero muchas veces dice la persona, oye, tengo que gastar en nutriólogo, en psicólogo, en podólogo, en dentista. Y yo les diría que no es gastar, más bien sería una inversión para tu salud. ¿Cómo ves este punto, Angie? Totalmente de acuerdo. A veces creemos que gastamos demasiado, por ejemplo, en diabetes también, no sé, lancetas, ¿no? Tiras reactivas, el monitor de glucosa, y lo vemos como un gasto bárbaro, medicamentos que también son súper necesarios, pero realmente es una inversión. Es una inversión para que tú puedas tener una mejor calidad de vida y con ello te vas a evitar complicaciones que en determinado momento pueden ser muchísimo más caras todavía. O sea, te sale mucho más caro, por ejemplo, perder la vista, años de vida productiva que estás dejando de tener, de vivir y sobre todo dejando de compartir también con las personas a tu alrededor. Entonces, realmente es una inversión. La inversión en salud nunca es un gasto echado a la basura, ¿no? La inversión en salud nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Aquí nos están mandando, un saludo primero a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Saludos. Nos están mandando una pregunta por medio de correo electrónico, donde nos dicen que si puedes hablar un poquito de la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Creo que todavía tenemos dudas en la diferenciación, ¿no?, en estas dos tipos de patología, entonces no sé si nos puedes explicar un poquito. Sí, claro. Bueno, ambas se van a caracterizar, o su último fin, digamos, va a ser que se va a elevar la glucosa en la sangre. Sin embargo, el mecanismo por el cual esta glucosa se va a elevar va a ser distinto. Nosotros producimos una hormona que se llama insulina. La insulina, a grandes rasgos, lo que va a hacer es que va a meter la glucosa a la célula. La glucosa es eso que nos va a dar energía, que está en nuestra sangre y que nos va a dar energía. Entonces, en la diabetes tipo 1, lo que va a ocurrir es que el mismo sistema va a atacar, digamos, a lo que produce la insulina y esta insulina no se va a producir. Va a haber un déficit de insulina, un déficit total. La persona no va a producir insulina y al no haber insulina, la glucosa se va a elevar. En el paciente con diabetes tipo 2 hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, la parte genética, el ser mexicanos es un factor de riesgo, la raza, digamos, el sobrepeso, la obesidad, van a hacer que la insulina no pueda ser aprovechada. La persona sí está produciendo insulina, es un proceso de años que se va a dar en el que de repente vas a producir más y luego vas a empezar a dejar de producir, pero todavía estás produciendo insulina. Pero esa insulina va a llegar a tus células y simplemente no se va a aprovechar, por lo tanto la glucosa
se va a elevar. ¿A qué me refiero con no se va a aprovechar? No va a ser capaz de sacar el receptor o de pegarse al receptor y de meter la glucosa a la célula. No va a ser capaz y la glucosa se va a elevar. Este sería como la gran diferencia. En tipo 1, nuestro cuerpo está atacando nuestras células. Tipo 2 es la que nosotros sí podríamos prevenir y tiene mucho que ver con el sobrepeso, con la obesidad. Oye, Angie, nos preguntan acerca de la resistencia a la insulina. Dicen que si es un tipo de diabetes o qué onda con la resistencia a la insulina. Ok, la resistencia a la insulina entraría en diabetes tipo 2, justamente, que es cuando nuestras células, lo que les comentaba, no son capaces de aprovechar la insulina. Eso es lo que pasa. La insulina se va a pegar en la célula algo que se llama receptor. Ese receptor va a hacer una cadenita y va a dar un transportador que va a meter la glucosa. Cuando el receptor se retrae o ya no es capaz de pegar esa insulina, hablamos de que la persona tiene resistencia a la insulina y así es como se genera la diabetes tipo 2. No es un tipo de diabetes por sí misma, sino que genera la diabetes tipo 2. Es un pasito antes. Es un pasito a la diabetes tipo 2. ¿Se puede controlar? La persona dice, bueno, es que a lo mejor el término lo han escuchado que es prediabetes. ¿Se puede controlar? ¿Todavía tiene chance de no llegar a desarrollar diabetes o ya es caso perdido? Si la persona tiene el prediabetes, tiene muy buena posibilidad de que cambiando el estilo de vida va a retrasar muchísimo la aparición de la enfermedad, pero años la puede retrasar. Sin embargo, alguien con prediabetes que no se está cuidando de forma adecuada, sin duda en un tiempo corto va a desarrollar diabetes tipo 2. Es importante decir que la prediabetes sí es como este pasito, ¿no? Este pasito previo a la diabetes tipo 2 y ya hay un mecanismo por ahí descompensado, aunque todavía no está roto y todavía le podemos ayudar a que una mayor cantidad de tiempo nos mantengamos saludables. Okay. Bien, hablando de esta mesa multidisciplinaria, licenciada, ¿cuál es la labor fundamental, la diferencia fundamental de él o la educadora en diabetes? Y por acá también nos estaban preguntando, o sea, si yo tengo algún familiar, ¿en qué momento sé que necesita a este profesional de la salud? O sea, si yo tengo algún vecino, tío, oye, necesitas a un educador en diabetes. Ok, la diferencia, el educador en diabetes va a ser ese profesional de salud que va a acompañar al paciente y le va a ir brindando herramientas. A veces vas al médico y el médico te dice, bueno, estos son tus medicamentos, este es tu esquema, tratamiento, Exacto. Vas al nutriólogo y el nutriólogo te dice, este es tu plan. El educador te va a dar herramientas para que seas tú quien decide. El educador junto con el paciente van a ir formando el tratamiento como tal, porque tú ves al médico, al nutriólogo de vez en cuando, pero el paciente vive con la condición de vida 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, el educador le va a brindar esas herramientas. ¿En qué momento alguien con diabetes necesita educación? En el momento que sabe que tiene diabetes. Había una frase de Joslin, que es el padre de la educación en diabetes, que él dice, la educación en diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento. ¿Por qué? Porque te va a brindar conocimiento, porque te va a brindar herramientas y te va a ayudar a decidir. Y el paciente, no se trata solo de saber información, y la gente sabe más o menos lo que es la diabetes, qué consecuencias le pudiera dar, pero no saben qué hacer con la enfermedad. Entonces no es solo dar información, es dar algo más para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. El paciente que más sabe va a vivir más y va a vivir mejor. Digamos entonces que es trabajar esta parte de información, de actualización, de cómo llevar el día a día y darles las herramientas necesarias para que tomen las decisiones correctas. Exactamente, es justamente llevar al paciente en la educación de 7 comportamientos en particular, es sobre los que vamos a trabajar con el paciente, que serían alimentación, actividad física, toma de medicamentos, automonitoreo, cómo enfrentar los retos cotidianos, la prevención de complicaciones y que el paciente mantenga una actitud positiva. Esos serían los 7 comportamientos que vamos a estar trabajando con el paciente. En cada uno de ellos se le da la información necesaria y se va monitoreando también que el paciente lo entienda. Porque no es lo mismo decirte, mira, así deberías comer, pero bueno, ahora ¿cómo sé que sí lo estás haciendo? ¿Cómo lo podemos esto llevar a tu día a día? No, bueno, súper interesante, Mariana, ¿no? Digo, en esta mesa, ¿cuántas veces hemos platicado que pues
La chamba a veces del nutriólogo deportivo, que a veces en nuestro caso, pues no es como hacer el programa, dar la dietita y ya va, y no, sino muchas veces, lo hemos mencionado bastante, es esta cuestión de educación, de orientación. Por ahí veía yo alguna noticia el día de hoy en redes de que ya en algunos países se está comenzando a instruir la nutrición como una materia desde la educación primaria. Entonces quiero comprender que esta parte de educación en diabetes pues es algo similar, no importa la edad que la persona lo necesita, es ir dándole clases, pues dándole conocimientos para que tome sus propias decisiones y no esté a expensas a veces de, oye, es que hasta que vaya al doctor, hasta que vaya al nutriólogo, y a veces se quedan con más dudas, es la realidad. No sé qué opinas más o menos, algo hemos platicado de eso por acá, Mariana. No, pues la verdad es que estoy analizando los puntos de Angie, y la verdad es que son, creo que englobar el tratamiento. Es 7 puntos que mencionó. Vista, ¿no? O sea, todos los puntos o las aristas que podrá tener básicas en cuanto a diabetes, y si falla una, fallan todas, ¿no? Efectivamente, es dar este panorama general. Obviamente el educador, si detecta algo en particular, también va a saber orientarte y canalizarte a qué profesional de salud en particular te debes dirigir para poder solucionar un problema en particular. Sin embargo, somos capaces de monitorear todos los comportamientos y poder dirigir al paciente para lo que él necesite. Oye, y honestamente, ¿sí se trabaja así en equipo o es muy complicado? Es complicado trabajar en equipo, pero si tienes un equipo cercano, y sobre todo yo creo que ya los profesionales de la salud estamos cambiando el enfoque, estamos volviéndonos más abiertos y respetando el trabajo del otro profesional, obviamente, pero enriqueciéndolo para beneficios del paciente. O sea, dejar de ser un poco egoístas, si yo lo hice, yo esto, aceptar una sugerencia y siempre se puede mejorar para beneficio del paciente. Sí es difícil, pero no es imposible. Definitivamente se puede, y te puedo comentar que la educación, en lo que yo he visto en mi experiencia y en mi experiencia personal también, cambia vidas. De verdad, es más allá de ir solamente con el médico y quedarte con eso. No es que el médico esté mal, obviamente lo necesitamos, pero es tú aprender a dirigir el timón de tu condición de vida. Exacto. Es tu timón y tú tienes que aprender a dirigirlo. El paciente se debe empoderar. El paciente debe llegar a ser autosuficiente y recurrir a los profesionales en cuanto lo requiera y para monitoreo. Excelente. Nos vamos a ir a comerciales en unos segunditos más. Yo te dejo una pregunta en el aire para que la vayas pensando, Angie. No va a ser difícil, obviamente, tú eres la experta en este tema, pero a lo mejor te estamos diciendo, bueno, necesitas un educador en diabetes, etc., pero la persona que nos está viendo del otro lado, ¿dónde lo puede encontrar? Entonces, pues te digo, no va a ser difícil. Y agrego, ¿qué tan caro sería? Volvemos. Las preguntas picosas del programa. Pues bueno, amigos, no se pierdan. Ahorita vamos a empezar a hablar de los 7 comportamientos que nos menciona nuestra invitada del día de hoy. Así que volvemos en unos segundos. No se vayan, por favor. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes. Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago.
La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox. Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción. Dije que era poquita publicidad, que no se movieran, 3 minutitos, no son nada, para seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy, Angie Salas, educadora en diabetes. Y yo le dejé, bueno, más bien Neftalí me hizo favor de dejarle 2 preguntas picosas a nuestra invitada. Angie, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues me decían, ¿en dónde se podía Encontrar? Bueno, pues la educación en diabetes se está como difundiendo apenas un poco más, pero incluso en sector salud hay ciertos programas que incluyen educadores en diabetes. IMSS, algunos otros programas del sector salud. Hay un par de clínicas en el Distrito Federal que también tienen esta parte de educación en diabetes, y obviamente en el sector privado, que ahí es donde iría la otra pregunta, que es ¿qué tan caro puede ser? Pues obviamente digo, los precios van a variar, pero siempre invitar, ¿no?, a los pacientes. Es una inversión en tu salud, tampoco es algo que tengas que estar con el educador 20 años, va a ser un proceso en el que otra vez tú vas a aprender a hacerte cargo de tu condición de vida, y una vez que puedas hacerte cargo de tu condición de vida será esporádico cuando requieras ver al educador, tampoco es que te vayas a quedar ahí eternamente cada semana, ¿no? Okay. Entonces, Nef, vamos a darle de lleno a estos 7. Los 7 puntos se me hicieron muy interesantes, muy completos, y podemos ir analizando uno por uno, licenciada, por favor. Ok, bueno, vamos a empezar hablando de la alimentación. ¿Cómo va a influir la alimentación en un paciente con diabetes? Casi siempre es lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Tienes diabetes, ya no vas a poder comer tal cosa, ya no vas a poder esto, y las personas lo empiezan a ver como un sufrimiento, ¿no? Si comer es rico, si comer es una bendición de la vida, ¿cómo voy a dejar de comer todo lo que me gusta? Bueno, entender que la manera como un paciente con diabetes se alimenta y que es benéfico para ellos, es benéfico para todos. No se trata de algo distinto, se trata de que a lo mejor estamos enraizados con ciertos hábitos, pero ¿qué es lo primero que debería aprender un paciente con diabetes? Bueno, que hay grupos de alimentos y que no todos los grupos de alimentos o de macronutrientes nos van a impactar y de igual forma en la glucosa. ¿Qué va a ser lo que nos va a impactar principalmente? Los hidratos de carbono, los carbohidratos. Eso es lo que rápidamente nos va a subir la glucosa, y de ahí podemos identificar ciertos grupos que van a tener más cantidad de hidratos de carbono, como las frutas, como los cereales, como la leche, como el azúcar, como las leguminosas, que entrarían los frijoles, las lentejas, todas estas cosas, también nos van a impactar en la glucosa. Una vez que yo reconozco estos grupos, no se trata de decir, bueno, ahora no los voy a comer nunca, ¿no? Al contrario, se trata de decir, voy a distribuirlos a lo largo de mi día para que no tengan un impacto en un momento específico. Por ejemplo, estoy diciendo que los cereales, ahí entrarían las tortillas. Si yo me como 2 tortillas, pero a esa hora ya no agrego algún otro grupo que me suba la glucosa, pues probablemente mi glucosa se va a mantener estable. Pero si yo como tortillas, le agrego un vaso de leche, además 2 cucharaditas de azúcar y lo remato con frijolitos, pues muy seguramente mi glucosa va a estar sumamente alta. Otro punto importante que a los pacientes se les llega a complicar, porque digo, eso es muy bonito cuando tú cocinas, ¿no? Pero cuando estás en otro lado, cuando estás que quieres ir al súper algo rápido y comprarlo, ¿cómo poder decidir qué comer? Bueno, la lectura de etiquetas. Podemos ver las etiquetas y ver que tienen diferentes cantidades de hidratos de carbono, tienen diferente cantidad de azúcar, y en los pacientes con diabetes es común que haya otro tipo de padecimientos, ¿no? Entonces también ver la cantidad de sodio, a lo mejor que nos impacta en otras cosas, pero que no deja de ser parte del
de la integralidad, por decirlo así, del paciente con diabetes, cuidar el tipo de grasa y esas cosas, pero ya poder hacerlo de una forma informada, poder decidir, ok, aquí me tocan tantos gramos de hidratos de carbono, yo tengo la etiqueta y puedo interpretar esto para ver si en este momento para mí es adecuado comérmelo o puedo preferir algún otro alimento. Entender que no se trata del esto ya no, esto ya no, esto ya no, es yo voy a preferir otras cosas para mantener mi salud de una mejor manera. Eso sería en cuanto a alimentación. Aquí creo que tocaste un punto bien importante, Angie, porque hay veces, y nos ha tocado a lo mejor en la consulta, a ti a lo mejor también, o platicando con la familia, o yo qué sé, te llegan y te dicen, oye, mira, es que me encontré esas galletas integrales, y a lo mejor la persona piensa que por ser integral son sanas, y cuando le das una vueltita a la etiqueta y empiezas a leer la etiqueta, te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? O light, o todo esto, o orgánico, toda esta cuestión que está un poco tanto de moda de pues la verdad confundir a las personas y creen que pueden consumirlo de mejor manera, pero bueno, para eso tenemos a especialistas aquí como Angie que nos pueden orientar, les pueden decir exactamente cómo está la onda para que sepan interpretar. A mí me encantó esta parte que mencionabas acerca de cómo leer las etiquetas, porque es algo que comúnmente las personas dicen, sabes que yo no le entiendo nada a esto, o sea, ¿qué dice? Es fundamental, ¿no? Sí, claro, y esto que se empieza a poner de moda de repente, ¿no? Hay ciertas modas y el etiquetado en los productos, sobre todo el etiquetado publicitario, hay que entender que la etiqueta publicitaria no es la misma que la etiqueta nutrimental, claro, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, nos tenemos que basar en la parte de los nutrimentos. Puede ser muy integral, muy orgánico quizás, pero con alto contenido de azúcar, ¿no? O lo volteas y de repente si hablamos, por ejemplo, que una porción estándar de hidratos de carbono serían 15 gramos y de repente volteas la etiqueta, híjole, pues ya trae 45 gramos, ¿no? O de repente esta parte de las porciones que se vuelve como complejo, ¿no? Las personas voltean la etiqueta y piensan que quizás es por todo el envase y cuando te das cuenta dice porciones por envase 4, híjole, pues tenía 15 gramos pero una porción, ¿no? Y yo ya me acabé las 4. Entonces sí es súper importante que todas las personas, de hecho, o sea, ya digo en la parte de nutrición, que todas las personas supiéramos hacerlo, claro, pero personas que tenemos una condición de vida particular en la cual la alimentación está impactando en nuestro estado de salud diario de una manera muy aguda, pues tenemos que poner mucha más atención todavía en esta parte. Y no nos vamos a desviar, Angie, porque si no vamos a acabar con los 7 puntos. Vámonos al segundo. Vámonos al segundo punto, échale. Ok, el segundo punto sería la parte farmacológica, ya sea la toma de medicamentos o la insulina. En el mercado hay muchísimas opciones y que el paciente entienda que la opción terapéutica la va a decidir el médico. Ahí sí el médico, viendo las condiciones del paciente, viendo qué medicamento o qué proceso de los que hacen los medicamentos sería más favorable para este paciente, va a decidir las dosis y el fármaco. Importante mencionarle a los pacientes que el fármaco no disminuye su calidad de vida, la aumenta, porque esto de repente es que ya no me lo quiero tomar porque prefiero sustituirlo por cualquier otra cosa. El fármaco nos va a ayudar a mantener calidad de vida, ya sea un hipoglucemiante oral o también esta parte de la insulina. A la insulina muchas veces le tenemos miedo, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de la insulina, que me va a dejar ciego, que ya es la antesala de la muerte, ¿no? Los riñones, ¿no? Como me va a dañar los riñones. La insulina es eso que ya no estamos produciendo, que no se está aprovechando de forma correcta. Si lo necesitamos es para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, invitar siempre a los pacientes a no tener miedo. Si son pacientes, de acuerdo al tratamiento farmacológico que el paciente está recibiendo, como educador le vamos a explicar qué es lo que hace ese medicamento dentro de su organismo para que el paciente sepa todo el mecanismo, para que no sea nada más bueno, pues me tomo esto, pero ¿qué hace? Pues quién sabe, ¿no? Es que sepa lo que está haciendo, por qué se lo tiene que tomar en los momentos que se lo tiene que tomar. Hay algunos medicamentos que se favorecen con los alimentos, hay algunos que son de hecho sin alimentos o que pueden ser antes o después de los alimentos. Toda esta parte es súper importante. Y en cuanto a las insulinas también hay de varios tipos y van a tener diferentes tiempos de acción y van a ser picos en horarios diferentes. El paciente tiene que saber qué es lo que hace la insulina que él se inyecta, no la que se inyectaba la comadre, la vecina, la tía, la mamá, porque a veces de repente es esto sí, o queremos sustituir la que a mí me dieron por otra. Entonces hay que ver qué
qué insulina es la que a mí me conviene en este momento y también importantísimo, la técnica de inyección. ¿No? Porque a veces nada más es de, bueno, aquí está tu insulina, haz un plieguecito, mete la aguja y soy muy feliz, ¿no? Pero bueno, ¿en dónde? Y identificar señales de alarma también, ¿no? Porque si me estoy inyectando mal o en cierta zona que a lo mejor no era, puede ser que se absorba más rápido, o también puede ser que esté generando como lesiones en la piel. Y eso va a hacer que tampoco se absorba de forma correcta y va a estar interfiriendo por ahí. Okay. Entonces ya nos quedó claro que el tratamiento no es para que te mueras, es para que te controles. Y es personal, obviamente, totalmente, ¿no? Siguiente punto. Ok, el siguiente punto sería el automonitoreo de glucosa. A veces estamos o pensamos que nosotros debemos checarnos cada cuánto, pues cada que el médico me manda, y eso me debo de checar pues en ayunas, ¿no? Que es la de siempre. Si vas a tener glucosa, en ayunas. Cuando realmente nuestra glucosa se está moviendo a lo largo del día. Si bien es cierto que hay ciertos tratamientos que necesitan un monitoreo más intensificado que otros, es cierto que si tú solo tienes una medición al mes, ¿cómo sabes qué es lo que pasó los otros 30 días del mes con tu glucosa? No lo sabes. Para eso el automonitoreo es importante dos cosas: que el paciente sepa cómo realizar la técnica de automonitoreo de forma correcta, hasta tener las manos limpias, porque de repente tenemos hasta dulce en las manos y le estamos haciendo, y hay por ahí mezclas que nos pueden llevar al error. Entonces, desde una técnica correcta, pero también cómo usar esos datos. A lo mejor si yo paciente ya entendí cuáles son mis metas que debo tener y de repente ya vi que estoy alto, pues puedo hacer un cambio en algo que pudiera ser la alimentación, pudiera ser la actividad física, por ejemplo, y poder mantener más estable mi glucosa, pero que el paciente sepa hacerlo y usar los datos. Bueno. Ok, nos quedamos, no estamos callados nada más porque callarnos, sino es escuchar realmente lo que nos estás diciendo, porque realmente es de suma importancia que la persona que nos está viendo del otro lado, que lo compartamos. No es porque nos den más publicidad y que nos compartan, pero creo que Angie está siendo muy clara en poquito tiempo, de dar tips muy precisos, muy explicado. Entonces, si tienen alguna persona, pues compártanle el video, ¿no? Para que realmente se vaya y se dé pues la finalidad que tiene este espacio, ¿no? Que es informarle a la persona acerca de cosas de salud. Y pues bueno, amigos, terminamos nuestro segundo bloque. Venimos ya a hablar un poco más de actividad física, con otros, nos faltan otros puntos, no lo vamos a saltar, son importantes, y volvemos ahora sí, en menos de 30 segundos estamos de vuelta, así que no se vayan, por favor. Bien, pues ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque. Como siempre se nos va volando, la verdad es que la información es bastantita, a veces quisiéramos más tiempo, pero bueno, no sin antes mencionarles rápidamente de nuestro curso en el CENT. El próximo sábado tenemos por ahí el curso del taller, de planificación del entrenamiento deportivo. Todavía tenemos algunos lugares, así que lo pueden checar en nuestras redes sociales, algún mensajito, estamos a sus órdenes. Y pues bueno, continuamos, Mariana, los últimos puntos muy importantes. Creo que la información hasta el momento ha sido bastante concisa, concreta, y lo que nos falta, venga.
Venga, Gui, tú dale, tú eres la experta. Ok, perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto, que serían los retos cotidianos. ¿Qué sería este punto de retos cotidianos? Cosas que el paciente está enfrentando en su vida diaria. Ya se me bajó la glucosa, ya se me subió, estoy enfermo, por alguna razón me dio diarrea, vómito, lo que sea. ¿Qué es lo que puedo hacer y cómo va a impactar esto en mi glucosa? ¿Cómo puedo también tener identificación, un botiquín en casa? Esta sería la parte de retos cotidianos. Incluso una fiestecita, algo que se salga de lo habitual. Claro, ¿Cómo es que yo puedo manejarlo? Sería retos cotidianos. El siguiente punto sería la prevención de complicaciones. Como todos sabemos, la diabetes trae consigo complicaciones. Y por ello es que muchas veces te dicen diabetes y el paciente ya se siente que ya mañana se va a morir, ¿no? Y que esto va a ser en un tiempo corto y esas complicaciones se pueden prevenir. Si bien con un mal control van a ser mucho más prevalentes, también es cierto que si tenemos un buen control podemos tener una calidad de vida buena, pero es importante identificar focos rojos, ¿no? Hoy amanecí y a lo mejor mi vista estaba nublada. Estoy viendo un puntito que antes no estaba. O el educador hizo una revisión y detectó que hay falta de sensibilidad en una zona del pie. Cada determinado tiempo, a lo mejor cada año, poder visitar al dentista, al oftalmólogo, empezar a prevenir todas estas cosas que a veces vemos como parte de la enfermedad, pero que sin embargo se pueden manejar muy bien. De entrada se pueden prevenir, pero además si son detectadas a tiempo tienen un mucho mejor pronóstico que si nos esperamos a que ya estemos mal. El siguiente comportamiento sería la actitud positiva. Y este comportamiento suena bien padre, ¿no? Sí, todos deberíamos estar contentos y felices, pero cuando te dicen que tienes una enfermedad crónica, pues no es como que tú te la estés pasando muy a gusto, ¿no? Claro. No es como que tú digas qué felicidad, qué padre que me dio, es más, me siento muy bendecido, ¿no? No es que tú vayas a decir eso, de hecho seguramente el paciente va a enfrentar un proceso de duelo. Exacto. Un proceso de duelo en el que lo va a negar, en el que después se va a enojar, va a tratar de negociarlo, se va a deprimir, pero aquí es importante llevar al paciente a la aceptación y entender que la aceptación de una condición de vida crónica, hablando de enfocándome en diabetes, pero realmente de cualquier condición de vida crónica, la aceptación no es decir qué padre que me dio, es decir, esto es mi nueva oportunidad de cambiar mi vida y poder estar mejor. Y si yo quiero estar mejor, voy a tomar mejores decisiones y voy a adaptar mi condición de vida a todos los roles en los que yo me muevo, llámese familia, llámese pareja, llámese amigos, al ámbito profesional. Entonces yo lo voy a lograr adaptar de una forma saludable, de una forma que sea buena para mí y también para los que me rodean. Okay. Ese sería como el punto de actitud positiva, no es solo vivir sonriente, ¿no? Okay. Y finalmente el comportamiento de actividad física, que ese aquí hay como varias dudas. La actividad física, primero entender que en la diabetes la actividad física es parte del tratamiento. Es parte integral. ¿Por qué? Porque va a tener varios beneficios. De entrada vamos a gastar energía y esa energía llámese glucosa. Entonces nos va a ayudar a bajar estos niveles de glucosa en la sangre. Además nos va a ayudar a mejorar la salud cardiovascular, que también los pacientes con diabetes tenemos o estamos más propensos a enfermedades cardiovasculares, y nos va a ayudar también a la generación de masa muscular, que también es genial. ¿Por qué? Porque el músculo es un almacén de glucosa. Exacto. Es un almacén de glucosa natural. Entonces, de forma terapéutica va a tener muchas ventajas, pero híjole, a veces es el que más nos cuesta, ¿no? Es que vamos a caminar 20 minutos, ¿no? Porque ni siquiera se trata a lo mejor de aquí a las Olimpiadas, que se puede. También hay que dejar claro esto, ¿no? Tener diabetes no es una limitante para que puedas desarrollar tus metas deportivas. Siempre y cuando estés con el equipo multidisciplinario adecuado, ¿no? No te expongas, no te estés lesionando con cosas que no, y mantengas tus niveles de glucosa adecuados. Entonces, claro que se puede, pero entendiendo también la actividad física como parte de la terapia, como algo que me va a ayudar a mantener el control de mi glucosa y con ello a tener una mejor condición de vida. La verdad, yo creo que este programa, ustedes saben que trata, y hasta nuestro eslogan lo dice, ¿no? Alimentando tu deporte. Pero la verdad es que también queremos que sea un espacio para este tipo de temas, ¿no? Que a lo mejor uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con deporte? Pues tiene que ver muchas cosas. No, al contrario. A lo mejor, Angie, y eso queda la puerta abierta para a lo mejor después hablar de diabetes y ya un entrenamiento, un atleta de alto rendimiento que seguramente lo has visto, pero
son otras circunstancias, son otro tipo de, claro. recomendaciones. No se vayan a confundir. Nosotros le hemos dicho, y Neftalí, yo creo que se cansa cada programa de repetirnos que hay diferencias entre el ejercicio, entre el entrenamiento, entre la actividad física. Son puntos de vista diferentes, son tratamientos diferentes. Yo nada más completaría este punto diciéndole a las personas que nos ven de aquel lado que sí se acerquen a un profesional del entrenamiento deportivo. Así como estamos pidiendo nosotros que se acerquen con el nutriólogo, con el psicólogo, con el médico, con el dentista, etc., también les decimos que se acerquen con un buen entrenador. Y eso sí, ahí es cuestión del maestro Neftalí Gómez, pero la verdad es que todo aquel que es profesional te va a dar buenas herramientas, ¿no? Y seguramente ese buen profesional te hará alguna evaluación y de acuerdo a tus capacidades físicas te montará un entrenamiento que sea adecuado para lo que estés buscando. Yo lo veo así. Sí, obviamente cada rama debe de tener su profesional indicado para las herramientas, para tener las herramientas correctas y que se enlacen todas estas aristas que ya se acaban de mencionar. Yo creo que la correcta integración va a dar un buen resultado en las personas con este tipo de condición. Y no sé cómo andaremos de tiempos, Mariana, porque tenemos algunas dudas antes de despedir el programa y despedir aquí a la licenciada. En los problemas cotidianos, ¿qué pasa cuando, en retos cotidianos, qué pasa cuando una persona se va de vacaciones, por ejemplo? Hay que salir cargando su insulina, sus medicamentos, como lo mencionaste, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones donde se salen de lo habitual? Ok, bueno, en los retos cotidianos sí es importante entender que cada quien tiene una manera de vivir distinta, ¿no? Y que a lo mejor tus vacaciones no van a ser iguales a las de alguien más con la misma condición. ¿Qué es lo que sí tienes que prever? Es sí o sí no abandonar el tratamiento. O sea, si tú te inyectas insulina, hay que prever que tienes que llevar tu insulina contigo. Si tienes algún fármaco, también tienes que llevar contigo el fármaco o ver si allá lo puedes conseguir, si es que no lo quieres cargar. Bueno, también eso. Luego los viajes en carretera son enormes, ¿no? Entonces la botellita de agua, mantener la hidratación, exacto, sí. La provisión de comida, que es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente las hipoglucemias las olvidamos, ¿no? Pensamos en la hiperglucemia, pero las hipoglucemias también son bastante comunes. Entonces, salir con algo de alimento. ¿Qué otra cosa tiene que hacer como el paciente? El monitor de glucosa, que no se nos vaya como a olvidar, sobre todo cuando son bastantes días. ¿Por qué? Porque puede haber algo, incluso la altura, algo que estás comiendo que no estás acostumbrado a comer y que te cambie todo el esquema y sobre todo ya llevar cierto conocimiento en cuanto a alimentos, por ejemplo, ¿no? Saber que a lo mejor estás en la playa pero tienes cierta cantidad de hidratos de carbono. Bueno, vamos a ajustar lo que estoy comiendo, ahora no va a ser pollo, van a ser mariscos, pero que mis hidratos de carbono, que es lo que me va a mover más la glucosa, no se me salgan de control y tratar de mantener los niveles lo más que se pueda en las metas. Ok. Y otra duda, para enganchar estos temas que ya mencionaba Mariana, ¿cómo beneficia la ganancia de masa muscular y el perder a lo mejor un poquito de grasa? Porque sabemos que ya en personas avanzadas en un poquito de edad, pues la sarcopenia y además le sumamos la cuestión de la diabetes, se empiezan a adelgazar muscularmente y pues ¿cómo prever o revertir esta situación? Ok, bueno, es importante porque la acumulación de grasa nos da más resistencia a la insulina. Exacto. Si nosotros tenemos menos resistencia a la insulina, vamos a tener mejor los niveles. Además, lo que decíamos, el músculo es reserva de glucosa y también nos va a ayudar a mantener niveles más estables porque esa reserva se va a llenar sin estarse quedando en la sangre circulando. O sea que ganar un poquito de músculo en este tipo de situación nos va a ayudar muchísimo. Sí, claro. Ahí está. Definitivamente. Lo que siempre yo un poquito, digo, otra vez, no queremos inflar a todos los pacientes, pero definitivamente mantener una masa magra saludable y también un porcentaje de grasa saludable, que sobre todo es el principal problema en diabetes tipo 2, ¿no? Que acumulamos demasiada grasa y eso nos da resistencia a la insulina.
Ángel, una última pregunta, sé que tenemos muchas, pero ya es poco Ya el tiempo. nos tenemos Nos hacen mención, sí, ok, todos nos debemos de mover, pero ¿existe algún punto donde la persona con diabetes, la actividad física no sea como tan buena idea? Sí, claro, cuando hay ciertas complicaciones. Ahora, aquí es importante mencionar lo que ella dice, no, seguramente aquí han hablado 1000 veces de la diferencia entre actividad física, ejercicio, deporte. Actividad física que sería hacer cosas normales, moverte. Entonces, puede ser que a lo mejor el paciente tiene una neuropatía, definitivamente no se va a ir a correr. Si tiene un problema ya en los ojos, no lo vamos a mandar a hacer karate, me queda claro, pero a lo mejor hasta en su casa, moviendo las manitas, dándole vueltas al comedor, pero que se mueva de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a algo que no pueda empeorar su condición o que no ponga en peligro o que no sea un riesgo mayor para él. Definitivamente se tiene que mover de acuerdo a sus posibilidades y retomar nada más rápido lo que decías del entrenador, ¿no? Debe haber alguien capacitado para decir, tú puedes hacer esto, no te vas a lastimar y no te va a causar problema, que se me fue, pero sí también es parte del equipo multidisciplinario que debería tener el paciente con diabetes, con el que se debe contar. Angie, nos quedamos picadísimos, ya nos está diciendo nuestro productor así de, chavos, ya córtenle porque ya nos vamos. Angie, ¿dónde te pueden contactar? ¿Hay interés? Que nos des tus, a lo mejor no tu teléfono, pero tus redes sociales o tus datos, exacto. De todos modos, claro, si no lo alcanzan a ver, nosotros se los compartimos, ya saben, por medio de correo electrónico. Tú échate tu comercial. Ok, bueno, pues me encuentro en Cuautitlán Izcalli, les dejo el correo y si a alguien le interesa se puede poner en contacto conmigo por el correo y ya ahí los puedo orientar más hacia dónde. El correo sería N de niño, U de uva, T de Tito, que es nut.angelica.salas@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar. Y ya si tienen alguna duda, se les pasó el tiempo de apuntarlo, nosotros se los compartimos. Que nos echen un WhatsApp o lo que sea ahí a nuestras redes sociales. Por cierto, el anuncio de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir como Algo Más que Nutrición por Facebook. Nos encuentran en Twitter como Zen México. Nos encuentran en Instagram ahora también como ZenMX. También nuestro correo es amasnutrición@gmail.com. Y con nuestro hashtag o todo el contenido que estamos llevando lo ponemos con Alimentando tu Deporte. Muchas gracias, Andy, por haber venido. Angie es otra. Angie, no sé dónde la saqué, pero bueno. Angie, muchas gracias por haber venido. Este es tu caso. La verdad nos quedamos, yo creo, con más dudas, ¿no? Con más cosas que deben de ser del agrado de nuestros televidentes. Entonces, que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Nosotros encantados. Nos vemos el siguiente lunes a través de nuestra plataforma Sportiva TV, por todos nuestros programas hermanos. Nosotros somos Algo Más que Nutrición y estamos alimentando tu deporte.